Bienvenidos estudiantes a una nueva clase de lenguaje y comunicación online. El día de hoy vamos a ver cómo enfrentarse a un texto, cómo hacerlo de una forma coherente, cosa que nos permita comprender lo que nosotros estamos leyendo. Eso es muy importante. Acuérdense que hay estudios realizados acá en Chile que dicen que la mayoría de los chilenos sí sabe leer, pero no comprende lo que lee, ya no logra entender lo que acaba de leer, y eso es muy importante porque hay un 80% de la población chilena mayores de 18 años que están en este nivel. Entonces por eso vamos a ver qué estrategia utilizar o cómo enfrentar un texto de una forma tal que nos permita comprender lo que estamos leyendo. ¿Ya? Y eso se logra leyendo bastante ya en todo momento. Usted cuando por ejemplo va camino hacia su trabajo, en el celular usted puede leer un tipo de texto, usted cuando se va a acostar puede leer algo, otro poquito, no sé, en todo momento nosotros nos podemos entrenar, ¿ya? Y es muy importante la lectura, ¿por qué? Porque ustedes tienen que rendir una prueba en lenguaje donde la mayoría de las preguntas y en sí la prueba va, ustedes se van a enfrentar a diferentes tipos de textos. Ya lo mismo quizá puede pasar en historia. Ya la comprensión lectora o el leer siempre constantemente les va a servir para todas las asignaturas, no solamente en el área del lenguaje. Entonces, el objetivo de hoy entonces es cómo enfrentarnos a un texto. Bien, lo que tenemos que comprender primero es que siempre un texto lo va a crear un autor, que es una persona, ¿cierto?, que se dedica a escribir textos ya sea literarios o no literarios. Ya para eso recomiendo que vayan al video anterior que hicimos, ¿cierto?, donde diferenciamos los diferentes tipos de textos, que eran los no literarios y los literarios. ¿Ya? El autor siempre va a ser el encargado de crear, ¿cierto?, un texto específico. Puede ser un texto científico, puede ser un texto histórico, puede ser un texto matemático, puede ser un texto acerca de la contingencia nacional, internacional, en fin, el autor siempre está escribiendo o renovando lo que escribe dependiendo de lo que él vaya a escribir o a lo que se dedique. Por ejemplo, si un autor se dedica a escribir textos deportivos, todos los días tiene que estar informándose para entregar la información a sus lectores, ¿cierto? Al público. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el autor siempre tiene un objetivo y siempre un autor va a escribir para cierto tipo de público. ¿Ya? Si un autor, por ejemplo, que es de deporte, le va a escribir a la gente, ¿cierto? O al público, o a los lectores que le interesa leer ese tipo de textos deportivos. O, por ejemplo, los autores que se dedican a escribir poemas, ellos van a escribir al público, ¿cierto? Perdón, ahora sí. Ellos van a escribir a un público interesado en la poesía o en la narrativa. Ya si hay un autor que escribe cuentos, obviamente puede que escriba cuentos infantiles, ¿cierto? Para niños, puede que escriba cuentos para adultos, puede que escriba cuentos de terror, etcétera. Siempre el autor se va a especializar en un tema y a partir de ello va a escribir su texto y luego eso también él se preocupa de escribirle a cierto tipo de personas o lectores. Por eso el texto es tan importante, porque es el mensaje que va a transmitir el autor y obviamente el lector lo va a recibir. Esa es la relación que existe entre un autor, un texto y un lector.
Ahora, el lector también tiene diferentes tipos de propósitos o tiene objetivos. El lector no va a leer por amor al arte, siempre va a leer para informarse acerca de algo que le llama la atención o acerca de algo que está estudiando. En el caso de ustedes, son lectores que tienen que apuntar hacia todas las asignaturas. Sería bueno que ustedes comiencen a leer todo tipo de textos, ya sea textos de historia, textos de científicos, ¿por qué no? Textos matemáticos, porque mientras más lean diferentes tipos de textos, más se van a ir familiarizando y va a ir creciendo su cultura de aprendizaje. Entonces, si ustedes empiezan a leer diferentes tipos de textos, cuando se enfrenten a un texto en alguna prueba, quizás ya van a tener información extra que les va a servir para comprender lo que vayan a leer. Por eso es importante entender que el autor y el lector siempre tienen un propósito o un objetivo, ¿ya? El autor escribe con un objetivo de informar acerca de un tema y el lector tiene su objetivo, ¿cierto?, de informarse, ¿ya? O a veces quiere resolver algunas dudas, también es un objetivo, ¿ok? Por eso es la importancia de entender estos tres conceptos. Entonces, el autor como emisor, el texto como mensaje y el lector como receptor, quien recibe la información, ¿ok? Bien, ¿cuándo y qué tipo de texto leer? Como dice acá el punto, dice, siempre es un buen momento, pero debe haber concentración y eso va a depender de la persona, del lector. ¿Por qué digo acá que es siempre un buen momento? Por ejemplo, cuando comentábamos hace poquito que si ustedes van en una micro, camino a su casa, camino a comprar pan, si usted ve un letrero, si usted ve un panfleto, usted lo va a leer y va a tratar de entenderlo. Entonces, siempre es un buen momento. Ahora, depende, porque si hay personas que no logran concentrarse en la micro debido al ruido, ya, eso es totalmente aceptable. Pero si usted logra concentrarse, puede intentarlo y hágalo, porque le va a servir. ¿Ya? Hay espacios, momentos y horarios en los que hay que aprovechar. Por ejemplo, cuando alguien se va a dormir, en la mayoría de los casos siempre hay silencio, ¿cierto? Porque se apaga el televisor, no hay tanto ruido y a las personas que les cuesta concentrarse, es una buena opción de quizás del mismo celular buscar algunas noticias, ¿cierto? Informarse acerca de algo que le interese, cualquier tipo de cosa siempre le va a servir para comprender. Ahora es importante también que ustedes lean con gusto, ¿ya? Si usted, por ejemplo, le complicara algún tema en específico, alguna lectura, es importante consultar a los profesores que siempre vamos a estar acompañándolo y que les podemos resolver algunas dudas de algunos conceptos. Por ejemplo, si usted está leyendo algo de historia y no entiende algo que apareció ahí, puede consultar al profesor o puede consultar a internet. Si no entiende una palabra, consulte al diccionario, ¿ya? Porque eso es muy bueno y le va a ayudar a comprender mejor la información. Ya, todos los textos son necesarios y debemos tratar de comprenderlos. ¿Por qué son tan necesarios? Porque eh, quizás o posiblemente cuando ustedes se enfrenten a las pruebas aparezca un texto y si ustedes leyeron anteriormente un texto que era similar, les va a costar mucho menos responder a las preguntas porque ya ustedes van a tener un conocimiento extra y les va a costar mucho menos comprenderlo. Entonces, ustedes se hacen más familiares a la información que aparece en ese texto. Internet es una buena herramienta. Ustedes tienen yo creo que todos o la mayoría tienen celulares tecnológicos que les permiten eh, buscar información de todo tipo, ya no solamente de algo en específico, sino que ustedes están o tienen, cierto, un aparato que les va a permitir buscar todo tipo de información que se les plazca. Leer textos de matemática, de física, historia, ciencia, filosofía, física,
o cualquier tipo de texto relacionado a la asignatura les va a servir. Un texto en inglés, tratar de comprenderlo, de ir a de tener un diccionario a mano, tratar de transcribir, ¿cierto? De saber lo que dice ahí, también es parte de comprender, ¿ya? Siempre serán apropiados para adquirir conocimiento y familiarización, ¿ya? Mientras más lean o diferentes tipos de texto, menos les va a costar después enfrentarse a un texto en la prueba. Entonces, yo no les digo que lean un texto de 10 hojas, ¿ya? Sino que lean un texto quizás que tenga una página o dos páginas o una extensión más o menos breve, pero tratar de entenderlo, de comprenderlo, ¿ya? Ahora, ¿qué estrategia usar? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Claves para comprender un texto según Isabel Solé. Ya, ella es una autora española que se dedica a la investigación de la comprensión lectora y ella da algunas estrategias en las cuales ustedes pueden utilizar cuando se enfrenten a cualquier tipo de texto. Ya, antes, durante y después de la lectura. Siempre cuando ustedes se vayan a enfrentar a un texto, antes de leerlo, eh, ustedes pueden hacerse la pregunta, ¿qué sé yo de lo que voy a leer? O pueden decir, por ejemplo, ¿o qué, de qué puede tratarse el texto? O pueden hacer predicciones. Ah, quizás el texto va a tratar este tema. Entonces ustedes pueden leer el título, pueden ver la imagen y pueden adelantarse a lo que puede tratarse el texto. Entonces ahí va a haber una interacción cuando ustedes después, durante la lectura, ¿cierto? Van a ir leyendo y van a ir descartando su hipótesis, ya a lo que se adelantaron anteriormente. Entonces ahí pueden decir, sí, lo que decía yo tenía algo de relación, o posiblemente eh, era otra cosa. ¿Ya? Entonces ahí ustedes van a ir descartando lo que hicieron antes de leer. Entonces ustedes pueden tomar el título, entonces decir, ya, yo sé esta cosa y quizás el texto que voy a leer puede tratar de esto. ¿Ya? Entonces esas son cosas para ir desarrollando durante todo tipo de la lectura. Ahora, durante es importante que cuando ustedes vayan leyendo un párrafo, eh, lo importante es ir haciéndose preguntas. ¿Qué entendí de este párrafo? ¿Me queda claro? ¿Será necesario volver a leerlo? ¿Será necesario que vaya o consulte a un diccionario acerca de una palabra que no entendí? Esas son claves y es muy importante para volver a leer, ¿cierto? Y volver a comprender o tratar de comprender lo que estoy leyendo. Por eso es importante, cuando se enfrenten a los párrafos, vuelvo a repetir, ir haciéndose preguntas. ¿Qué es lo que entendí? ¿Qué puede venir o de qué va a tratar el siguiente párrafo? También pueden hacerse esa pregunta. ¿Ya? ¿De qué tratará el siguiente párrafo? ¿Estará conectado con lo que acabo de leer? ¿Ya? Y después de la lectura, una vez que ya terminan de leer ese texto, es importante hacerse la pregunta, bueno, ¿y cuál será la idea central de toda la información que me entregan acá? Entonces hacerse ese tipo de preguntas o criticar el texto. Ustedes perfectamente pueden decir, no, yo no estoy de acuerdo con este texto o con el autor que escribe esta información porque tanto, tanto, tanto. Entonces eso es importante porque ustedes entran en un diálogo con el autor, ¿ya? Un diálogo imaginario. Pero eso les va a ayudar a comprender mucho más el texto, ¿ya? A interesarse. Entonces, si ustedes, por ejemplo, después de leerlo pueden decir, no, pero es que no me queda claro con este texto, no, creo que falta información, ustedes pueden buscar en internet después más información u otro tipo de textos que hablen del mismo tema, ¿ya? Y eso les va a ayudar a comprender mucho más lo que quieren o están leyendo. Por eso es necesario tener un compromiso, ¿cierto? Ustedes tienen que formarse un propósito, un objetivo. Ya, ¿para qué voy a leer este texto? Eso es importante, que lo tengan muy claro, ¿ya?
Eso entonces antes, durante y después. Antes, recuerden siempre preguntarse de qué va a tratar el texto o qué posibilidades hay de que yo me acerque a la información. Durante, ¿cierto? Hacerse preguntas también, buscar la idea principal. Ya vamos a ver en otro video cómo es adquirir la idea principal de los párrafos y la idea secundaria. Las ideas principales son las más importantes y las secundarias las que complementan a la idea principal. Eso también lo vamos a ver en otro video. ¿Ok? Pero como estrategia, antes, durante y después, para todo tipo de texto les va a servir. Ahora, es necesario que ustedes tengan en cuenta también que existen niveles de comprensión lectora. El primer nivel se llama literal, que es el más básico. Después tenemos el inferencial, que es el medio, y el crítico, donde la persona es capaz de reflexionar, dialogar, como lo hemos venido diciendo hace poquito, es capaz de entrar en un constante diálogo, ¿cierto?, con el autor, es capaz de inferir, ¿cierto? O sea, de encontrar las ideas principales, las secundarias, de encontrar el tema principal, etcétera. El literal, ¿cierto? Es cuando nosotros memorizamos la información, ya textual, lo que está explícito. La inferencial es la información implícita, o sea, que nosotros vamos a comprender con lo que ya sabemos de la información que nos está entregando el texto y también la vamos a complementar con lo que nos dice ese texto. ¿Ya? Entonces, en gran parte aquí es lo que ya sabemos y lo que la información nos va a entregar, ¿cierto?, en un texto, y eso lo vamos a complementar. Y la crítica, ahí es cuando somos capaces de criticar eh, a un autor, reflexionar, ¿cierto? Es como juntar los dos puntos anteriores, los dos niveles anteriores, ¿ya? O sea, la información textual, ¿cierto? Lo que nos entrega el texto, más lo que nosotros sabemos, lo complementamos y somos capaces de reflexionar, dialogar, ¿cierto? Con el texto. Recomendaciones y consejos. Tener un diccionario a mano, siempre muy válido. Tener objetivos y propósitos claros, ya cierto, siempre formarse un objetivo de para qué estoy leyendo este texto, para qué me va a servir, eso lo tengo que tener claro siempre. Siempre tener en cuenta que la lectura nos beneficiará. Todo tipo de textos nos van a servir para complementar y leer información a futuro. Dialogar, reflexionar y criticar el texto en todo momento. Traten de cada párrafo que vayan leyendo, vayan haciéndose las preguntas. Bueno, pero ¿estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo con el autor? Sí, puede ser, quizás no. Dialogar, reflexionar y criticar el texto. Identificar un momento y horario adecuado, como lo mencionábamos antes. Consultar a internet cuando hayan dudas. Leer constantemente. Identificar lo que quiere decir el autor. Acuérdense que el autor siempre quiere entregar una información y eso es lo que debemos identificar. Identificar las ideas principales y secundarias. Hacer constantes preguntas cada vez que leamos, hacer predicciones. Las predicciones era antes de la lectura, ¿cierto? De qué tratará ese texto, de qué es lo que sé yo, que me manejo o no. Subrayar, ¿cierto? Si ustedes tienen un texto como el diario, también pueden ir subrayando las palabras importantes. No es que subrayen todo un párrafo, sino que las ideas o las palabras claves de un texto. Y eso también es importante, ¿ya? Las palabras importantes de un párrafo o de un texto, a veces las que más se repiten, puede que le ayude a encontrar la idea principal. Hacer resúmenes, ya una vez que ustedes lean, pueden hacer un resumen escrito. Ya acuérdense que la escritura es muy importante, que también ayuda a comprender, ¿cierto? A desarrollar la comprensión lectora.
porque cada vez que nosotros escribimos debemos o necesariamente hay que revisar lo que vamos leyendo, o sea, escribiendo constantemente para irnos dando cuenta de nuestros propios errores o de la manera que nosotros escribimos. Ya porque la mayoría de los chilenos o de las personas escribe de una sola sentada. Quiero decir con esto que llega y escribe pero no revisa lo que escribió. Entonces es necesario que apenas nosotros vamos escribiendo una oración, volvamos a leerla y empecemos a escribir de nuevo, o si es necesario borrar lo que escribimos, lo borramos. ¿Ya? Y todo eso va a servir como una práctica para desarrollar la comprensión lectora, la escritura. Pueden escribir de cualquier tema, de lo que a ustedes les plazca. Siempre va a servir. Hacer resúmenes, ¿cierto? Informarse con fuentes confiables, no es llegar y leer cualquier información. ¿Okay? Para eso recomiendo yo igual que lean acerca de las informaciones o las noticias que muestra Radio Bio Bio, Radio Cooperativa, El Mostrador, eh, no sé, si quieren averiguar acerca de un personaje, sí, Wikipedia puede que les sirva en algunos casos, pero no es tan confiable, recuerden que es muy manipulable ese sitio. Y así, ese tipo de consejos siempre tienen que tenerlo en cuenta y recuerden siempre estar haciéndose las preguntas después de cada párrafo y, y tratar de identificar las palabras clave, las ideas principales, qué es lo que nos quiere decir el texto o el autor, etcétera.